Mis queridos perrones y perronas, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien allá en casita. La verdad es que otra vez estoy muy fascinado de estar aquí en un podcast del más perrón. Nuevamente aquí. ¿Cómo está cabina? Ahora sí, ¿tenemos público en cabina? Ahora sí, lo que pasa es que ya regresaron de vacaciones. Es que estábamos en Semana Santa. Estimados perrones, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que para muchos mexicanos, para muchos chilangos que vivieron entre los 80s, bueno, básicamente 60s, 80s, pues lo sufrieron en carne propia. Me estoy refiriendo al sismo de 1985. Este podcast va a ser muy diferente para no tocar susceptibilidades. Por lo que me di la tarea de buscar a una persona que para mí pues es una de las es un referente en el mundo de encontrar material referente a este tema. Está colaborando para escribir un libro, Lo que el terremoto se llevó. Es una persona que se ha dedicado 100% a encontrar y a recopilar este tipo de materiales. Por lo que, por favor, pido un fuerte aplauso a David Valdés. Aquí está en el estudio del Más Perrón. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes. David, muchísimas gracias, de verdad. Cuando te escribí por primera vez, la verdad es que ahora sí que no decepcionaste, porque luego y en corto, como decimos, me respondiste y por eso te agradezco mucho. No, pues estoy muy agradecido por la invitación y más que nada por el interés que ustedes han puesto en un proyecto que en sí fue en un principio personal, pero ahora ya estamos ampliando a más gente y a más colaboradores. No, pues muchísimas gracias, David, por estar aquí. Y pues para platicar un poquito, vamos entrando en tema. Cuéntame un poquito de ti, para la gente te conozca. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? O sea, vaya, vamos a hablar de ti primeramente. Sí, claro que sí. Mira, mi nombre es David Valdés, tengo 21 años y llevo con este proyecto 5 años. Empecé en diciembre del 2020, precisamente porque yo desde muy chico he sido muy apasionado de la historia. Me ha llamado la historia general de diferentes épocas, pero más que nada la historia mexicana, okay. Precisamente porque me llama mucho la atención la ambigüedad con la que se toman algunos puntos históricos de la historia mexicana. Y precisamente entre ellos está el terremoto del 85. Excelente, ¿no? La verdad es que el tema en sí del terremoto del 85 siempre he considerado que es un antes y un después, ¿no? De la vida histórica de México, ¿no? Exactamente. El sismo del 85 hasta ahora ha sido el acontecimiento más fuerte en tiempos modernos y recientes. Incluso, no por minimizar, pero el de 2017 fue como algo muy inferior a lo que se vivió en 1985, sí. Por muchas circunstancias. Sí, es lo que platicamos antes de comenzar grabaciones, que definitivamente si la tecnología que actualmente tenemos se tuviera en el sismo del 85, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero lamentablemente pues la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada. No, prácticamente la tecnología, ahora sí que como por así decirlo, estaba en pañales. El internet apenas empezaba a desarrollarse, las computadoras apenas se comenzaban a hablarse de ellas, la cotidianidad. En aquel entonces era más la televisión, el periódico, la radio y los teléfonos. Sí, ¿qué es lo que más te impacta de este tema? No sé, las anécdotas, las grabaciones, cuéntame. Hay varias. Por ejemplo, simplemente el primer punto son las historias que vivieron las personas afectadas directamente. Son historias tan tristes que no deben de por qué ser olvidadas. Así como, por ejemplo, pongo de ejemplo los atentados del 11 de septiembre. También. Con la sensibilidad que se trata ese tema, así me gustaría que se tratara con la misma sensibilidad tanto al sismo del 85. Y el segundo punto también, lo que me llama la atención es cómo la gente común se volcó a las calles y sobre todo, más que nada para ayudar a entender lo que estaba pasando. Y el tercer punto también creo que es ver cómo se desarrolló la comunicación. Por ejemplo, puedo referenciar la crónica de Jacobo Zabludovsky, claro, a lo largo de las calles. Creo que esa es una de las crónicas, no la única, que me ha impactado, sobre todo de la ciudad. De hecho, vengo del trayecto escuchando la narración para recapitular algunos puntos. Y como si fuera la primera vez escucharlo, me sorprende todavía. Sí, la verdad es que cuando yo escuché por primera vez esta historia,
yo creo que el modo de cómo te lo iba narrando Jacobo es como si lo estuvieras viviendo en carne propia, ¿no? Sí. Y la parte que más me conmueve, porque Jacobo era un periodista fuerte, ¿no? Obviamente, pues las personas que nos dedicamos al medio pues tienen que ser tranquilas, pero el momento que más conmociona es cuando ve Televisa Chapultepec y casi se le quiebra la voz, ¿no? Porque como lo comentábamos, no sabíamos quién podía estar allá adentro, a lo mejor un familiar, alguien. Entonces, como bien tú dices, fue impactante esa historia. Sí, ese momento cuando Jacobo Zabludovsky llega a Televisa, dice él que hay un silencio de 5 segundos, que para la radio es mucho. Sí. Y se llega a escuchar el sollozo de Jacobo. Lloró al ver su casa destruida. Más que nada, no por el edificio en sí, sino por sus compañeros que conoce de años. Y porque él precisamente, junto con Raúl Hernández, fue el quien dio el trabajo, el horario. Él sabía perfectamente quiénes estaban dentro de ese edificio que se cayó. Sí. También se me viene a la mente, bueno, hablando de las personas que estaban ahí adentro, estos personajes del programa Batas, Pijamas y Pantuflas, ¿no? Que es todavía un Lowe's Media, si mal no recuerdo, la grabación exacta, porque dicen que sí, o sea, cae Televisa y la losa le cae encima, no me acuerdo el nombre del personaje. Sí, puntualiza un poquito. Era en Radio Fórmula, donde se transmitía unas dos calles de Televisa, pero sí, ahí se transmitía Batas, Pijamas y Pantuflas. Estaba Sergio Ross, Gustavo Armando Calderón. Yo lo que hice, ahora sí que fue encontrar todos los diálogos disponibles que se había comentado a varias personas que habían escuchado la transmisión, y de ahí en parte surge la recreación de ese momento. Ahora que esa recreación lleva 5 años de haberse hecho, ahora hoy en día ya tengo más información. He contactado al ayudante de producción de ese programa, y gracias a él supe exactamente qué es lo que pudo haber ocurrido en aquellos momentos. Una de las palabras que más me sorprende es que Sergio Roth, con su característica voz que siempre estuvo firme ante la situación, decía: calma, no tomen los elevadores, tranquilitos familia, va a pasar. Pusieron música y simplemente ellos decidieron desalojar cuando ya el movimiento ya era muy intenso. Se va la luz y pasa que el edificio se hace en forma de un acordeón, se dobla así, se vuelve a doblar y se cae encima de un edificio. En ese último momento es cuando salen volando los conductores hacia el sótano, cayendo de un 7º nivel hacia el sótano. Muy crudo. Yo creo que tan solo platicarlo, sí se le pone uno pie de gallina. Y bueno, platicando un poco respecto al material perdido, ¿no? Mira, yo conozco tu trabajo referente a este video que tú subes, donde prácticamente nadie conocía qué es lo que pasó antes o sea, estaba Lourdes Guerrero transmitiendo, ¿no? O sea, todos conocemos esa clásica imagen, y están las lámparas y todo el rollo. Pero no sabemos qué fue lo que pasó antes, ¿no? Y me parece que es esta nota de la Cámara de Diputados, ¿no? Y además de eso, este breve espacio en el que, o sea, se había ido hacia negros, ¿no? Y la cortinilla de XH. ¿No? Entonces, para mí fue algo que dije, wow, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo hiciste más bien? Exactamente, sí. De hecho, la grabación en audio es fidedigna. La obtuve de la Fonoteca Nacional. Y precisamente hoy mismo se transmitía simultáneamente tanto en Canal 2 como en XX, Radio Festival. Y de ahí proviene el audio. Por eso al momento de que se corta la señal, se entrelaza de alguna manera la señal de radio con la de la televisión, y se empieza a escuchar la cortinilla. Es de XX y se corta. Precisamente ahí lo único que tenemos de material de ese programa es la introducción, que donde decía Televisa presenta hoy mismo, del mismo 19 de septiembre. Y en la parte del momento del sismo, la última nota de que la da María Victoria Llamas. Y no sé si ustedes han sido observadores o escuchan muy detenidamente, como que María Victoria Llamas empieza, casi al final de la nota, empieza como a leer muy nerviosa, o incluso se tartamudea, o que dice Mario Moya y se equivoca o algo así. Y al final hay un silencio, se escucha el movimiento de hojas y se escucha el switch de la cámara,
que es cuando cambian la toma y aparece Lourdes Guerrero. Ajá. Y por eso el rostro de impresión de Lourdes, porque fue todo en un mismo momento. Ellas no sabían pues de qué iba a ser, de qué iba a ser así un sismo tan potente. Y claro, en aquel entonces la recomendación era no asustar a la audiencia. Ajá. Por eso se mantuvieron en el estudio. Sí. Ya hasta cuando abren la toma abierta, y de hecho el productor Salvador Ortiz les dice, voy a abrir la toma abierta para que se vea mejor, refiriéndose a la lámpara. Y en eso María Victoria Llamas pues dice como en voz bajita, dice, no quiero mirar arriba. Quiero mirar arriba. Exactamente. Sí, es cierto. Sí. Y es lo que le llama la atención a Juan Dosal, y cuando ve eso, inmediatamente se quita el micrófono, porque eran de esos micrófonos lavalier de cable. Ajá. Aquí lo enrollaban. Ajá. Precisamente se lo quita para irse corriendo y no tropezarse con el cable, al mismo tiempo en que la imagen se desgarra. Pero ahí va un detalle. Uh-huh. La grabación que hemos visto a lo largo de muchos años y que ha estado transmitiendo Televisa no está completa. Sí. Pasa que el momento en que la imagen se distorsiona, regresa la imagen, está blanco y negro y se ve como Juan Dosal sale corriendo. Las dos conductoras, Lourdes Guerrero y María Victoria, se meten debajo del escritorio. Y dicen por ahí que también se empiezan a colar personas del estudio frente a la cámara. Ok. E incluso hasta llega a verse como que a escuchar un grito o algo así. Y decía Lourdes Guerrero que no pasara nada, tranquilos. Y cuando se da definitivamente la luz, y en automático la imagen se va a negros. O sea, ¿tú crees que, aparte de lo que conocemos gracias a tu trabajo, uh-huh, todavía hay más imágenes después de eso? ¿Por qué crees que Televisa no ha querido como sacarlo? Pues más que nada, yo creo que por mera comodidad, no por morbo ni por hacer como que más dramática la escena. Porque si uno que no tiene conocimiento de eso, ve la grabación de Lourdes Guerrero, piensa que los 3 conductores ahí murieron. Y no es así. En realidad yo creo que a lo largo de los años ha prevalecido esa versión de la grabación. Uh-huh. Porque precisamente por cuestiones de comodidad o simplemente no buscar bien el archivo que ellos lo tienen. Uh-huh. Okay. Porque de ser así, si hubiera sido la única grabación, en la radio se hubiera parado justo al mismo tiempo que el video. Sí. Y no, ustedes ya saben que continuó. Sigue. Sí, continuó. Exactamente. Sí. Y de hecho se escucha el derrumbe. Ajá, cómo se caen las paredes, ¿no? Sí, es cierto. No, es el derrumbe del edificio de Chapultepec 18. Wow. El edificio de Chapultepec 18 era un edificio de 5 pisos. Sí. Y atrás de él estaban los estudios y ahí estaban transmitiendo. Sí. Y como que al otro lado de la calle estaba el edificio de los noticieros, el que tenía la antena. Ajá, sí. Que por es lo que dicen, ¿no? Que por el peso de la antena es que se viene abajo. Sí, exactamente. Se colapsa. Precisamente al momento de que colapsa ese edificio fue al mismo tiempo que se va la luz de la empresa. Ajá. Se va la señal por la caída de la antena. Y también se va ahora sí que empieza a haber una fuga de gas impresionante porque había comedores para ejecutivos y para personal de Televisa, uh-huh, el Cisne, el restaurante. Okay. Y el momento en que ellos deciden salir a oscuras totalmente, guiados por unos policías, Lourdes quiso mantener la calma, María Victoria Llamas también, pero estaban asustadas. Ya se percibía mucho el olor a gas. Una muchacha que titulaba el programa de los nervios sacó un cerillo, lo quiso prender para prenderse un cigarro con el gas. Sí, afortunadamente el cerillo se le rompió y todos le gritaron que no lo hiciera. Exactamente. Claro, ¿no? Es lo hubieran volado en ese mismo momento. ¿Qué es lo que decíamos? Que en el sismo del 17 a lo mejor no lo vimos igual, pero quizá ya estábamos mejor preparados. Yo creo que en ese entonces no sabían absolutamente qué hacer, ¿no? Y lo vimos con, pues sí, ¿no? Que lamentablemente hubo muchos fallecidos porque no teníamos esa costumbre de prevención, ¿no? Sí, exactamente. Hay 2 puntos que diferencian mucho el sismo del 17 con el del 85. Uno de ellos es la hora que ocurrió. El sismo del 85 se sintió a las 7:19. Uh-huh. Era una hora en que todos iban a sus trabajos, a la escuela, ahora sí que la ciudad estaba despertando. Sí. Y en el sismo de 2017 era la hora en que los niños salían de la escuela. Era la hora también que todo el mundo ya estaba en sus trabajos y todo. Entonces por eso hubo mucha conglomeración de la gente en las calles, uh-huh, que en lugar del 85, que ya estaban en la calle, por así decirlo. Sí, es cierto.
Y bueno, ya platicamos un poquito respecto al material. Cuéntame, ¿cómo lo consigues? Y ¿cuál ha sido el material que más te ha impactado encontrar? Yo en particular, pues es lo que te decía, es este video que marca qué es lo que pasó después, ¿no? O durante el sismo, ¿no? El material que más me ha impactado hasta el momento siempre ha sido la crónica de Jacobo Zabludovsky. Uh-huh. Está en internet la versión resumida de la narración, pero yo he encontrado la grabación casi íntegra de esa crónica y se escucha prácticamente de todo. Lo que me impacta porque ahora sí que son las primeras impresiones de un periodista que en un principio bromeaba con el sismo. Sí. No, pues es que no se sintió, hasta nos meció como en una cuna. Es que él empieza en Reforma, ¿no? Me parece, y en Reforma no hubo a la altura daños. A la altura de la Puerta de los Leones, ajá, ya que Jacobo vivía en Lomas de Chapultepec. Claro. Él decidió transmitir porque en Televisa no tenía comunicación. Se le hacía muy raro que no tuviera comunicación. Entonces entabla comunicación con la XCW. Y su primera impresión es el Ángel de la Independencia, porque en el 57 se había caído. Ajá. Era el único referente que había. Entonces, al llegar al cruce de Reforma Insurgentes y ver el Hotel Continental caído, fue cuando dijo algo está mal. El panorama cambió. Ajá. Decía, no, es momento de pedir al público que no salga de sus casas. Y el punto clave, que cuando Jacobo definitivamente ve el desastre, es cuando llega al Eje Central y Victoria, al restaurante de la Superleche. Sí. Ahí se encuentra incluso con el dueño del restaurante, y que entre lágrimas le empieza a decir que aquí vivía su hermana, sus familiares. A sus familiares, exactamente. Y todo el edificio se destruyó, se hizo polvo. Como él le escribía, como si hubieran metido al edificio dentro de una licuadora, sí, y lo hubieran revuelto y así lo hubieran arrojado, porque era un montón de polvo, totalmente. Hay muchas anécdotas que se cuentan, muchas historias lamentables como la del Superleche, que por cierto aprovechamos para agradecer aquí al buen David, porque miren, ahorita se puede ver, nos trajo este bonito cenicero del restaurante de Superleche desde la época, la verdad, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Se va a quedar aquí en el podcast para nuestra producción, aquí lo tengas presente. Y pues bueno, retomando, ¿cuál crees que sea la historia que más impactó a la población que estaba escuchando en ese momento las noticias referentes al sismo? En el momento en que la noticia que más impactó fue la interrupción de la comunicación. Nadie sabía qué estaba pasando. Televisa se había caído, pero Canal 3 estaba transmitiendo. Estaban al aire don Pedro Ferri Santa Cruz y Adriana Pérez Cañedo. Y bueno, mando saludos a Adriana Pérez Cañedo por si lo llega a ver. Ah, ok. Y entonces ellos dos estaban transmitiendo. Ajá. Se va la señal también en Canal 13, pero regresan unos minutos después a las 7:24. No comentan brevemente el sismo, lo sintieron leve o no, pero no había comunicación, ya no servían los teléfonos. Entonces don Pedro en un corte comercial decía, si aquí se sintió en el Ajusco así, no quiero pensar cómo se habrá sentido en el centro. Ajá. Y más que nada don Pedro tenía la preocupación por su hijo, sí, que él estaba en el mismo edificio de Radio Fórmula, donde estaba Sergio Roth y Gustavo Calderón. Entonces, en la transmisión, los pocos fragmentos que he podido recuperar donde aparece don Pedro Ferriz, aparece muy nervioso, muy inquieto, como que andaba aparte como que medio escéptico de la información que estaba recibiendo, porque ya al momento en que entran al aire a las 7:24, comentan brevemente, salen del aire voluntariamente y regresan hasta las 8:20 de la mañana, precisamente para tratar de buscar información. Porque no había nada. Exactamente. Ajá. Regresan y al haber poquita información, ellos deciden continuar con el noticiero, entre comillas, manteniéndolo normal, hasta que empezaron a llegar reportes y todo, porque ellos abrieron las líneas de su canal, las líneas telefónicas. Se dice que también posiblemente Imevisión pudo tener, o sea, también transmitió como el momento del sismo exacto. ¿Por qué crees que no se ha encontrado ese material? Precisamente yo creo que al igual que Televisa es porque nadie le ha puesto el interés que realmente merece, porque la transmisión ya tenemos a 2 conductores que estuvieron ahí que han confirmado que existe la grabación, incluso uno de ellos confirma que tienen una copia del video. Sucede, te resumo brevemente lo que es la transmisión. Pasa que al momento del sismo entra Jaime Albarrán, que era el meteorólogo del programa, y empieza a hablar algunos detalles del clima. Menciona el huracán Terry, que en ese momento es cuando empieza él a sentir el sismo.
cambian la toma a don Pedro Fierro y Santa Cruz, y él es el que empieza a decir que se está sintiendo un temblor, que está leve, y se ve cómo Adriana Pérez Cañedo sale corriendo hacia el portón grande, y le gritan a don Pedro, venga a la puerta, y él dice, no, yo aquí me quedo, estando al aire. Y empezó a narrar y todo eso, y es cuando el sismo toma fuerza, y se va la luz y se va la señal. Es supuestamente así en paso al paso de cómo se vio. Cómo pudo haber ocurrido, ¿no? Exactamente. Bueno, en Imevisión. Que recordemos que Imevisión, hoy TV Azteca, era una concesión, era una televisora del Estado. ¿Tú crees que sí hubo como un manejo de información muy escueto, si se le puede decir así, con tal de no alarmar a la población? Porque se manejaba que estaban manipulando información en Imevisión, por lo mismo de que era televisora del Estado, ¿no? Yo creo más en que hubo más incomunicación que desinformación. La incomunicación precisamente por no saber qué estaba pasando. Cuando entra Joaquín López Dóriga, que era director de Imevisión, de los noticieros, le llegan las primeras imágenes, pero no hay una descripción. Él solo veía destrucción, no identificaba ya las calles, y por eso en la transmisión llega a decir, no, ¿para qué le cuento? Mejor usted vea las imágenes. Sí. No le puedo yo contar algo del que yo no tengo conocimiento. Exactamente. Él trataba de identificar qué edificio o qué calle eran las imágenes que presentaban. Y cuando empieza a leer los reportes, el nerviosismo trata de medio especular. Y de hecho en un punto de la transmisión pide a sus reporteros que sean certeros con la información, que no sea común. Porque pasó lo de un teléfono descompuesto. Alguien dice, no, pues el edificio de Nuevo León se cayó. Y empiezan a decir, y queda como que el edificio de Nuevo León sufrió daños. Y es lo que llegan a transmitir en la televisión. Por eso hasta las 11 de la mañana llegaron las primeras imágenes sin narración, y ya como a la tarde empezaron a llegar con narraciones y todo, por órdenes de Joaquín López Dóriga, para decir, este edificio fue el que se cayó. Y por eso precisamente de que no creo que haya habido una desinformación intencional, sino que producto de la incomunicación que hubo. Es un muy buen punto de vista, ya que varios comentarios cuando veo ese video de Joaquín López Dóriga es lo que comentan, ¿no? De que no, desde aquel entonces ya Joaquín ya trabajaba para el gobierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fíjate que eres la primera persona que me comenta que en efecto, ¿no? O sea, lo pudieran haber manejado así porque nadie sabía nada. Sí, es comprensible que se tenga esa impresión, precisamente por ninguna sorpresa, que las televisoras han estado allegadas al gobierno. Entonces, por eso la población se tiene esa impresión. Pero también hay que puntualizar las cosas, de que pues por el propio mismo de la desinformación no sabían realmente qué decir, sí. qué decirle al público. Lo único que decían, no, pues quédense en sus casas y todo eso, y aún así se equivocaron al decir eso. Sí, porque la gente, y justo es lo que vamos a empezar con la siguiente pregunta, la gente se volcó a las calles, ¿no? ¿Por qué crees que comenzó esta solidaridad de la gente cuando muchos dicen que, pues sí, ¿no? El chilango o el ciudadano de aquí del Distrito Federal pues era muy cerrado, ¿no? ¿Por qué crees que se volcaron a las calles en solidaridad con la gente? La gente se volcó a las calles porque al momento en que acabó el sismo, llegó la incertidumbre, el shock, el miedo. Hay gente en las calles paradas, sin saber qué hacer. Sorprende mucho que veas la destrucción y que la gente no se volque a ayudar como lo vimos en 2017. ¿Qué pasó? Llegó el ejército. A las 7:30 de la mañana se activó el plan de N3 a llegar a coordinar los rescates, lo que ellos podían dar. Sucede que adentro uno de los integrantes del gabinete de la Madrid ordenó que el ejército resguardara la zona, se acordonara. Más no que empezaran como a buscar gente. Exactamente. Los primeros voluntarios que llegaron fue la misma policía, la Cruz Roja y la Cruz Verde. Empezaron a llegar a tratar de sacar a la gente. Por ejemplo, en el Hotel Regis llegó la policía a sacar a los primeros huéspedes y ya las llamas amenazaban con explotar el hotel. Y de hecho hay fotografías, hay videos. Yo lo que te estoy comentando, y es lo que me gustaría que la audiencia sepa, yo no puedo decir algo sin tener una prueba tangible de que así pasó. Desde testimonios, imágenes, videos, audio, lo que sea que demuestre que realmente así pasaron las cosas. Por eso el nombre de La Verdad del Terremoto, claro, que es el proyecto de que busca exactamente esclarecer
todo lo que ha sucedido, casi minuto a minuto. Minuto a minuto. Por eso digo que la gente se volcó a las calles al ver que el ejército no era suficiente, porque ellos veían que el ejército, incluso tenían órdenes de matar a quienes ellos consideraban como sospechosos de robo. Exactamente. Ajá. Eso lo comentó Francisco Huerta en su programa Voz Pública. Sí. Porque en el edificio Nuevo León sucedió. Sí, el hurto, ¿no? Exactamente. Habían muchas cosas al descubierto y órale, ¿no? Sí, y el momento de que llega la orden de decir, no, pues que el ejército regrese a los cuarteles, orden directa del presidente de la Madrid. Entonces, al momento de que el ejército regresa a los cuarteles, la sociedad ve un vacío de autoridad. Uh-huh. Y ahí es cuando empiezan a organizarse. En parte sí, en los primeros momentos algunos ciudadanos empezaron, pero no fue hasta que vieron la ausencia de la autoridad, el vacío, que la gente se volcó a ayudar en lo que se podía. Y por eso vemos más imágenes ya de la gente apoyando y del ejército en las primeras horas. Ya cuando regresaron, ya había grupos de rescate, centros de acopio, todo. La sociedad se organizó solita, ¿no? Exactamente. Así como pudo. Y ese descontento se vio en la inauguración del Mundial del 86, donde vemos un Miguel de la Madrid siendo abucheado por todos los aficionados del fútbol, ¿no? Sí, mira, no soy partidario del presidente de la Madrid por muchas razones, uh-huh. Pero lo que sí siento es que la historia lo ha juzgado mal. ¿Crees? En parte el presidente de la Madrid tiene la culpa porque es la autoridad de la nación, uh-huh. Es el presidente. Pero tiene en parte la culpa al no saber escoger a sus representantes, a su gabinete. Pasó lo que sucedió de que hubo una incomunicación entre ellos mismos. El gabinete seguía con sus sesiones en San Lázaro, cuando el presidente necesitaba producir acciones, necesitaba dar resultados a la gente. Uh-huh. Por eso él sale, no se escondió en Los Pinos, ni salió al tercer día como muchos dicen. Muchos comentan. Exactamente. Uh-huh. Incluso escritores reconocidos comentan que salió 3 días después. No es cierto. Sucede que sí actuó, pero la situación lo rebasó. Uh-huh, uh-huh. Pasa que siente el temblor el presidente de la Madrid a las 7:19 en Los Pinos. Él tenía una cita en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a las 12 del día. Uh-huh. Ya se estaba listando, siente el temblor, y es cuando se comunica con el regente de la ciudad. Previamente el regente de la ciudad lo comunica el general Ramón Mota Sánchez, uh-huh. Que le dice: ¿ha habido daños en la ciudad, señor regente? ¿Se cayeron 1 o 2 edificios? No, señor regente, se cayeron cientos de edificios. Imagínate, y es cuando, ¿no? Ellos deciden emprender las acciones. El presidente convoca a una reunión de gabinete en la mañana. Ya para las 7:30 ya se había activado el plan de N3. A las 8 de la mañana hacen una reunión de gabinete y deciden salir en un helicóptero a sobrevolar la zona. Ajá. Después regresan y salen en un autobús a recorrer toda la zona. Recorre el Hotel Regis, recorre la avenida Eje Lázaro Cárdenas, Tlatelolco. De hecho hay una grabación donde llega a Tlatelolco y la gente lo insulta desde los escombros. Lo insulta, le dan mentadas, uh-huh. Prácticamente hay un rechazo ahí, total, y el presidente pues simplemente uh-huh. se tuvo que retirar. Y precisamente porque los integrantes del gabinete empezaron a tomar acciones sin el consentimiento del presidente. Y el presidente quería tomar acciones, pero su gabinete no se lo permitía. Uh-huh. El presidente grabó un mensaje a las 7 de la noche para ser transmitido en un albergue. Ordenó su difusión, nunca se transmitió por orden de su secretario particular. Precisamente, y su excusa fue, es que la imagen del presidente se ve muy desgastada. El ver el desastre de fondo, las ambulancias, los gritos, iba a asustar más a la gente. Y yo creo personalmente que fue un gran error de su secretario el frenar ese mensaje, porque todo el día se quedaron sin un mensaje del presidente formal, porque ya había dado entrevistas, pero un mensaje directo no lo había. Por eso la gente sintió ese vacío de autoridad. Estimado David, cuéntanos, mira, yo desde que conozco tu trabajo, recuerdo que inicialmente se llamaba 1985, la verdad, el terremoto. No sé si lo recuerdo bien, tú me corregirás. Posteriormente informaste a tus seguidores que
pues bueno, por un tema legal tuviste que cambiar el nombre, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito respecto a la decisión y por qué? Porque me recuerdo que fue que la marca 1985 la tenía registrada este personaje que te quería, pues sí, ¿no? Demandar, Mira, voy no a sé. tomar ese tema con pinzas, voy a decir poco a poco. Sí, porque no te vas a meter en problemas, ¿no? Exactamente. Ajá. Mira, cuando yo comencé el proyecto era 1985, la verdad, el temblor. Ajá. Pero se dio, ahí fue cuando empecé a publicar los videos, entre ellos el del noticiero ahí mismo. Llego a tener mi público y en agosto del 2021 me llega una reclamación de parte de YouTube de que mi canal ha sido dado de baja por usos relacionados con la marca. Quise indagar, pregunté, no me dieron respuesta, no me dieron solución y tuve que empezar de nuevo. Uh-huh. Al tiempo en que recibo un comentario de esa misma empresa que me dice, usted es un ladrón porque usted está usando imágenes utilizadas de televisoras públicas. Uh-huh. Y yo aquí quiero aclarar de que yo no he ganado ni un solo peso con el material que he difundido. A mí no me interesa en particular ganar dinero en base a una tragedia. A mí me interesa difundir lo y que documentarlo. pasó. Exactamente. Por eso sí me sorprendió un poco el comentario directo de que se me acusaba de un ladrón por haber usado material. Digo, si la televisora o la empresa me pide que baje ese material, sin problemas. Ahora, investigo un poco y resulta que la marca 1985 está registrado a nivel internacional. En México, Estados Unidos y me parece que en Europa. Y para cuestiones cinematográficas, la dueña de ese nombre es Janet Ruz Moreno, productora de, creo que se llama su película 1985, Héroes entre Ruinas. Y de ahí viene con ese título. De hecho, esa señora ya ha tenido varios problemas con otras producciones, como por ejemplo 7 y 19, la hora del temblor, y el Día de la Unión. Tuvo problemas precisamente porque, entre comillas, usaban el número 1985. Yo ahí tengo una cosa que decir. Un número, se supone, no se debe de registrar. No, para nada. Mucho menos una tragedia. Ajá. Entiendo el punto de la señora Janet, porque está protegiendo su obra, está protegiendo su trabajo. Pero impedir que otros hablen del tema, tan siquiera mencionando el número 1985, se me hace muy bajo. Porque es como que, no, das a entender que el terremoto es de ella. Uh-huh, sí, ¿no? Fue un fenómeno natural, ¿no? Exactamente. Ajá. O sea, yo puedo ir y registrar el 2017, por el sismo del 2017, que nadie hable más que yo. Eso me hace un poco egoísta. Como este tema de Disney, ¿no? Que quería registrar el Día de Muertos, ¿no? O sea, es algo que, por Dios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que quieran registrar algo así? Algo así está pasando con la señora Janet, conforme ella lo que ha dado a entender. Yo mandé un mensaje directamente con Janet, explicando la situación, incluso ofreciéndole disculpas. Ella no tuvo ni el tiempo de responderme. Me dejó en visto y ella lo sabe perfectamente. Sabe de mi trabajo. Y tuve que hacer un hilo, porque me esperé bastante tiempo. Uh-huh. Tuve que hacer un hilo en Twitter explicando la situación, porque mucha gente me decía, oiga, ¿qué pasó con tu otro nombre? Hubo una confusión porque me cambié de nombre. Y entonces, al explicar esa situación, pues ya la señora como que no. A mí se me hace una falta de profesionalismo que no puedas tan siquiera responder un mensaje cuando tú has dado ahora sí que el grito en el cielo, uh-huh, de decir, oye, estás usurpando mi marca 1985, no es así. Y es lo que a mí me tiene un poquito, ya pasó eso, pero sí me deja un poco de mal sabor de la boca, de que hay personas que agarran de la tragedia del 85 para su propio beneficio, uh-huh, lo puedo yo decir así porque ellos lo están dando a entender. Uh-huh. Yo no puedo decir, oye, usted es esto, aquello, lo otro, no tengo pruebas. Pero si la otra persona está diciendo otra cosa, ¿qué puedes pensar tú? Sí, no, es algo muy irreal. Mi querido David, cuéntanos, antes de comenzar la grabación me contabas uh-huh, que tenías poco más de 128 gigas de información y material que incluso nosotros todavía no hemos visto. ¿Qué le espera a tu proyecto? ¿Qué sigue, dejando de lado un poquito pues este tema, qué sigue para tu proyecto? Me contabas que también estás colaborando para un libro. Cuéntame, ¿de qué tratan esos 128 gigas de información que me cuentas?
y bueno, también de tu libro para que se lo presumas aquí a la gente. Sí, parte de esa bueno, cantidad de información de archivo va en base de audios, videos, fotografías, creo que me parecen notas de periódico, incluso tengo periódicos en físico, pero hablando de lo digital, en parte de videos, lo que más tengo son coberturas mexicanas, de Univisión, de Televisa, también de documentales que incluyen fragmentos inéditos, incluso documentales de otros países. Mi método de investigación ha sido, ahora sí que buscar hasta por debajo de las piedras, encontrar todo. Un fragmento de 1, 2, 3 segundos, para mí es más que suficiente encontrarlo. Simplemente al estar uniendo como un rompecabezas. Así luego ha salido por eso la transmisión de Imevisión casi completa, desde el momento en que entran al aire en el programa y todo lo que transcurrió por fragmentos. Y esos fragmentos nadie los conocía hasta que uno se puso a buscar. Y por eso que me llama mucho la atención, eso es lo que llama mucho la atención a la gente, ver material que nunca ha visto, más allá del video del noticiero. Del noticiero, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después? Porque viene a mi memoria también la réplica, ¿no? Porque, vaya, ¿no? Ya habían reporteros, ya habían cámaras, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tampoco, pues, actualmente ya está temblando, ya sacas tu celular, ¿no? Y lo documentas. Pero en ese entonces, pues a lo mejor sí es, posiblemente es un material muy raro de ver, ¿no? El momento de la réplica. Sí, en el momento de la réplica ya había oscurecido en la Ciudad de México. Y hay un dato muy, muy importante. Me llama mucho la atención cómo en el primer sismo la gente se desconcierta. Pero ya en la réplica, el del día siguiente, ya es el pánico generalizado. La gente ya sale corriendo disparada a la calle. Lo que no muchas saben es que alrededor del día 19 hubieron una serie de pequeños temblores que se sintieron en la capital. Hay un video de la gente corriendo en Bellas Artes precisamente porque se empezó a sentir otra réplica. En Imevisión estaban hablando y se ve cómo se mueven las plantas, como que disimulaban para no asustar a la gente. Entonces al momento de que ya había sucedido el segundo temblor, pues ya la gente ya estaba asustada, ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Y más que nada porque se quedaron con la idea de que ya no iba a volver a temblar, porque les dijeron en la radio, en la XW, de que ya no iba a ocurrir un sismo hasta dentro de 6 meses. No, pues claro que les haces caso, ¿no? Exactamente. Y es lo que asustó a la gente. Ajá. Hay grabaciones de la calle, dentro de la televisión, donde les toca el temblor, incluso una grabación de radio y todo, donde pues, todos se asustan, se vuelcan al pánico. Mi papá me cuenta que en ese momento literalmente tiembla, hay un silencio así increíble, y de repente de los edificios, o sea, bueno, de los edificios derrumbados, empiezan a gritar, o sea, empiezan a escucharse gritos y pues no, es que quién cree, o sea, como bien tú dices, ya les habían dicho que no iba a temblar y que de repente otra vez dijeran, pues, o sea, ¿a quién le creo, no? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que me cuenta mi papá. Sí, pues sucede mucho que... y de hecho, en la réplica del día siguiente, del 20 de septiembre, se vieron esas famosas luces de terremoto. Claro. Y es lo que mucha gente en aquel entonces pensaron que eran transformadores, ¿no? Y con más razón se espantaron, vieron esas luces. Entonces, sí, siempre llama mucho la atención eso que tú mencionas, del silencio después de que termina de temblar. Y como a los 2 segundos, el griterío, el pánico, el sonido y todo. Como que de repente... Se pone todo como en cámara lenta. Y de repente ya todo como que uno reacciona y empieza a ver el caos. Estimado David, ¿cuál crees que sea como este contraste del sismo del 17 al 85? ¿Qué hubo de diferente? Nos lo comentamos al principio, pero me gustaría que ahondaras un poquito más. Sí, hay varios contrastes del 85 y 2017 demasiados. Primero, la intensidad del sismo. A pesar de que se sintió más fuerte el de 2017 que por la cercanía de la Ciudad de México, en el 85 fue más largo, más como, haz de cuenta, como si estuvieras, como dijo Jacobo, haz de cuenta como si te metieron en una cunita y te empezaran a mecer. Sí. Era el movimiento, se predominó más el movimiento oscilatorio, trepidatorio en algunas zonas. Y el movimiento alrededor duró de 90 a 120 segundos, según testimonios. En 2017 fue... prácticamente 1 minuto y medio, todo brincó, fue de golpe prácticamente. O sea, alerta sísmica sonó, es lo que dicen, ¿no? Exacto. Sonó alerta sísmica, pero ya el movimiento ya estaba porque
no hay sensores sísmicos en la zona del epicentro donde fue, ¿no? Sí, en aquel entonces no había, ahora sí que sensores, y por eso ya la alarma sísmica sonó a la par del movimiento, justo en el momento en que se empezó a sentir más fuerte. Pero en el 85 también sucede que fue empezando leve y fue escalando, como si estuvieras en una montaña rusa, subiendo y empieza al punto máximo y de repente desciende. Y otra vez, así, por simplemente el suelo de la Ciudad de México. La otra diferencia es la tecnología en aquel entonces. En el 85 estaba la televisión, la radio, el teléfono y el periódico. Era lo que predominaba en aquel entonces. En 2017, pues los teléfonos celulares, las redes sociales, el internet, y es lo que ayudó en parte a que la información fluyera más rápido. En el 85 no, tuvieron que tardar incluso varias horas, 2 hasta 3 horas incluso, en saber exactamente qué estaba pasando. Sí, exactamente. ¿Crees que México esté preparado para un nuevo sismo igual o más grande que el del 17 incluso? No podría yo decir que preparados totalmente, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Mucha gente decía a lo largo de los simulacros de los del 85, ya estamos preparados, ya estamos listos para una situación. Sucede el 2017 y eso pone a prueba todo lo aprendido a lo largo de esos años. Y otra vez, en 2017 y para el 2019, recientemente en el simulacro escucho en la televisión, no, ya estamos preparados y todo esto. La verdad, la realidad, yo siento que falta mucho por aprender. Uh-huh. Falta mucha cultura sísmica, como así por así decirlo. Hay mucha gente que todavía me ha tocado ver que no le toma la importancia que debe a los simulacros. No, claro, que es un simulacro y todo eso. Y a la hora de la hora, pues uno se bloquea, uno se queda en blanco. Entonces, falta mucha preparación, no podemos estar 100%, porque sí hay algo nuevo por aprender. Por eso digo que, pues, a lo mejor ya tenemos la experiencia para no cometer los mismos errores. Y ahora sí, como dicen, no, si aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Es, mucha gente cometió errores en el 85 y los volvió a cometer en el 17. Tan solo lo vemos en estos edificios que se quedaron dañados en el 85, que en esta ocasión hubieron varios, ¿no? Que se cayeron en esta ocasión, ¿no? Uno de ellos era el de San Antonio Abad, un edificio blanco que parece que se dobló entre pisos. Ajá. En el 85 ese edificio tenía 11 pisos y nada más lo cortaron a la mitad y se quedó. La lamentable historia de las costureras, ¿no? De Tlalpan, qué terrible. Sí, de las costureras bastante, porque fue no solo en la calzada de San Antonio Abad, también en la avenida del Taller. También en la zona de Pino Suárez, en la calle Nezahualcóyotl. Hay una foto donde está el edificio derrumbado en la calle Nezahualcóyotl y al lado en la planta baja dice, se solicitan costureras competentes. Se me hace un contraste muy enorme, ¿no? Muy enorme y llamó mucho la atención porque las condiciones laborales no eran las adecuadas en aquel entonces. Todavía en 2017 nos tocó ver en el edificio de Chomalpopoca y Bolívar que se cayó un edificio de costura. Uh-huh. Es lo que me llama mucho la atención, las coincidencias. Las coincidencias que hubieron, ¿no? Exactamente, ajá. Porque otra vez las costureras, y en el 85 ya lo vimos, entre comillas, ya debimos haber aprendido. Por eso vuelvo a repetir, nadie está preparado totalmente, y aquel que no conoce su historia está condenado de repetirla. Pues sí, no, es súper interesante. Muchísimas gracias. Para quienes no te conozcan, por favor, presumes tus redes sociales. Sí, claro, ahora sí que para los que se interesan en el tema de los sismos del 85, precisamente para aprender de ellos, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o X, como le puedan llamar, también en YouTube, como La Verdad del Terremoto. Soy el único canal que aparece así con el emblema como un sismograma en un fondo blanco. Y también participo activamente en WhatsApp, o también en Twitter. Soy más activo en Twitter y más que nada porque ahí publico los hilos de las investigaciones que yo voy haciendo. David, pues reiterarte nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Igual a quienes nos están viendo en este momento, los invitamos a que sigan las redes sociales de P&P. Ya saben, por favor, Instagram, síganos por favor. Les agradecemos muchísimo. Espérenos para más episodios del Más Perrón. Señoras y señores, yo soy Leo Pineda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Woo!